Hola, empezamos el segundo vídeo de esta unidad didáctica número 1 y en este segundo vídeo vamos a ver los apartados 4, 5 y 6. Poderes del Estado, fuentes de derecho y clases de norma, fuentes del derecho laboral y principios de aplicación e interpretación de las normas laborales. Pasamos hasta la diapositiva que nos corresponde y empezamos por el primero de los puntos, que es poderes del Estado, fuentes del derecho y clases de normas. La creación, aplicación e interpretación de las normas jurídicas corresponde a los poderes públicos, a los poderes del Estado. No sé si lo sabéis, pero hay tres poderes del Estado clásicos que fueron definidos por Montesquieu. Son el poder legislativo, el poder ejecutivo y el poder judicial. El poder legislativo son las Cortes Generales, que están constituidas por el Congreso de los Diputados y el Senado, y elabora las leyes. El Poder Ejecutivo está constituido por el Gobierno, que aplica las leyes y elabora otras normas con rango de ley que son de grado inferior a las leyes, los reglamentos. Y el tercer poder del Estado, que es el Poder Judicial, que resuelve conflictos mediante la aplicación de las leyes y de las normas en general. Vamos a ver en qué consiste cada uno de estos poderes. El poder legislativo, recordar que es el Parlamento español, recibe el nombre de Cortes Generales y es bicameral, dos cámaras, Congreso y Senado. Las Cortes Generales ejercen la potestad legislativa, son quienes elaboran las leyes. El poder ejecutivo es el gobierno, al frente del cual se encuentra el rey y el presidente del gobierno. El rey representa la unidad del Estado, modera y arbitra las fuerzas políticas y designa al presidente del gobierno, que es elegido mediante referéndum, mediante elecciones, y el gobierno está formado por el presidente, vicepresidentes y ministros, que son quienes dirigen la vida política y administrativa del país. El rey solo tiene un carácter simbólico. Y el poder judicial está constituido por jueces, magistrados independientes y sometidos al imperio de la ley. Son los jueces y son quienes administran la justicia. Normas y clasificación. Podemos hablar de dos tipos de normas: las que provienen del Poder Legislativo, recordar que son las Cortes Generales, Congreso y Senado, y las que provienen del Poder Ejecutivo, que recordad que hemos dicho que es el Gobierno. El Poder Legislativo, las Cortes Generales pueden elaborar dos tipos de leyes: leyes orgánicas y leyes ordinarias. Las leyes orgánicas son leyes que desarrollan derechos fundamentales de la Constitución, estatutos de autonomía y régimen electoral general, y tienen que ser aprobadas por mayoría absoluta. Las leyes ordinarias son el resto de leyes que tratan sobre otras cuestiones y se aprueban por mayoría simple. El proceso legislativo, ¿cómo se aprueba una ley? Bueno, pues hay un proyecto de ley que se lleva al Congreso, el Congreso lo aprueba, va al Senado. Si el Senado hace alguna enmienda o veto, tiene que volver al Congreso. Si el Senado también lo aprueba, ya se promulga y sanciona por el rey y se publica en el Boletín Oficial del Estado, y a partir de ese momento ya es una ley vigente. El Poder Ejecutivo, que es el Gobierno. Recordad que hemos dicho que puede aprobar leyes de rango menor a las que aprueba el Poder Legislativo, y son los decretos ley y los decretos legislativos. Después, en cuanto a las fuentes del derecho laboral, podemos hablar de diferenciar entre dos tipos de fuentes: fuentes nacionales y fuentes internacionales. Dentro de las fuentes nacionales tenemos la Constitución, las leyes, las normas con rango de ley, los reglamentos, convenio colectivo, contrato de trabajo y usos y costumbres locales y profesionales. Y dentro de las fuentes internacionales, las normas que dicta la Unión Europea, los convenios de la Organización Internacional del Trabajo y los tratados internacionales. Vamos a ir viéndolos. Dentro de las internacionales hemos dicho normativa de la Unión Europea. Principalmente hay dos tipos de normas que dicta la Unión Europea: los reglamentos comunitarios, que se aplican directamente en todos los Estados miembros. Por ejemplo, libre circulación de trabajadores es un reglamento que permite que los trabajadores circulen por todos los países miembros y trabajen dentro de los países miembros de la Unión Europea.
y las directivas, que son normas que para aplicarse hay una directiva europea y luego cada país tiene que hacer una ley que regule lo que ha establecido esa directiva. Por ejemplo, la directiva en materia de prevención de riesgos. La Unión Europea aprobó en el año 89 una directiva marco sobre prevención de riesgos y obligaba a todos los países miembros a que legislasen y hiciesen una ley propia de cada estado que regulase la prevención de riesgos profesionales. Otra fuente del derecho laboral, ya dentro de las que hemos considerado nacionales, está la Constitución. La Constitución española, ninguna otra norma puede contradecirla y reconoce algunos derechos laborales. Es un texto también de referencia que podéis consultar y que está colgado en la web. Normas internacionales tienen que ser ratificadas por nuestro país y están, por ejemplo, los convenios colectivos de la Organización Internacional del Trabajo. Son normas vinculantes o de obligado cumplimiento para todos los estados que las suscriben, y los tratados internacionales, que son acuerdos entre España y otros países. Hemos dicho que dentro de las fuentes nacionales también están las leyes y las normas con rango de ley, ya las hemos visto, dentro de las leyes que aprueban las Cortes Generales, leyes orgánicas y ordinarias, y dentro de las normas con rango de ley que aprueba el Poder Ejecutivo, el Gobierno, los decretos legislativos y decretos leyes. Los reglamentos los dicta el Gobierno y la Administración, y dentro de los reglamentos encontramos como el principal es el Real Decreto y la Orden Ministerial. Un ejemplo de Real Decreto sería el que fija cada año, se publica un Real Decreto que fija el salario mínimo interprofesional. Los convenios colectivos, que son los acuerdos entre representantes de los trabajadores y empresarios, y fijan las condiciones de trabajo de un sector, por ejemplo el de la hostelería, y se publican en las comunidades autónomas, en los boletines oficiales. El contrato de trabajo, que es el acuerdo entre empresario y trabajador y debe respetar todas las normas anteriores. Y uso y costumbres, que solo se aplican si dentro de todas las normas anteriores que hemos dicho no encontrásemos uno y no hay otra norma que nos remita a un asunto en concreto, aplicaremos usos y costumbres. En algunas ocasiones puede haber confusión en cómo aplicar o interpretar las normas, y para solucionar este problema hay que recurrir a los principios de aplicación e interpretación de las normas laborales. Vamos a enumerar aquí cuáles son estos principios. En primer lugar, tenemos el principio de jerarquía normativa, que nos dice que la norma de rango inferior no puede contradecir a otra de igual o superior rango. Es decir, que una ley nunca puede contradecir a lo que esté dicho en la Constitución. Aquí lo tenéis en forma de pirámide, cómo están colocadas por su rango las diferentes normas, y esta pirámide es la pirámide de Kelsen, que era un jurista que estableció este principio. Esta pirámide de Kelsen es para las normas laborales, también se puede establecer en otro tipo de normas de otras clases de derecho. Segundo principio, norma más favorable. Cuando en un caso concreto puedan aplicarse dos o más normas, se aplica la que favorezca más al trabajador. Por ejemplo, imaginad que el Estatuto de los Trabajadores fija en 30 días las vacaciones anuales y hay un convenio colectivo de un trabajador que las fija en 35. Por ejemplo, el de la hostelería fija las vacaciones en 35. En este caso se aplica el convenio porque la norma es más favorable que la del Estatuto de los Trabajadores para el trabajador. Siguiente principio es el de condición más beneficiosa. Si una nueva norma establece peores condiciones de las que tenía el trabajador en su contrato, se mantiene el contrato. Es decir, si un trabajador tiene un contrato y posteriormente a que éste ha firmado su contrato aparece una nueva norma, por ejemplo un nuevo convenio colectivo, que se van revisando los convenios colectivos y aprobando, establece condiciones peores, pues se aplicaría las que tenía reconocidos el trabajador en el contrato y sería por este principio de condición más beneficiosa. Irrenunciabilidad de derechos es el siguiente principio, es decir, los trabajadores no pueden renunciar a los derechos que tienen reconocidos. Un trabajador tiene reconocidos en su contrato y en su convenio colectivo
unas vacaciones no puede renunciar a ellas, aunque se les ofrezca pues que se le van a pagar, es decir, no se pueden renunciar a estos derechos adquiridos. Siguiente principio, indubio pro operario, que nos dice que en caso de duda en la interpretación de una norma se interpretará de forma que sea más favorable al trabajador. Si, por ejemplo, el Estatuto del Trabajador establece una indemnización de despido improcedente de 33 días por año trabajado y no dice qué entendemos por salario, si es el salario base, si son los complementos, si son las pagas extras, sencillamente dice que la indemnización es de 33 días, lo interpretaremos como la norma más favorable y se determinará que la indemnización tiene que abarcar todos estos conceptos, es decir, salario base, complementos, pagas extras, etc. Para esto, estos principios de aplicación, de aplicación normativa que parece complicado pero que son necesarios porque en muchas ocasiones pueden aparecer confusiones en aplicación o interpretación de las normas, los vamos a practicar haciendo una serie de ejercicios que es el reto 3 que os propondré en la siguiente clase. Esto ya lo veremos en el siguiente vídeo. Hasta la clase, adeu.